cómo salir de la crisis, cómo mejorar nuestra educación y nuestra sanidad, cómo acabar con la corrupción, cómo acordar nuestro modelo de Estado. Son preguntas a las que todos los partidos van a intentar responder en un debate a buen seguro que intenso y en el que por primera vez en televisión española las condiciones no las han pactado los políticos, sino que las han decidido los periodistas. Este debate, que siguiendo el criterio de la Junta Electoral se celebra esta noche antes del programa de entrevistas de Bertín Osborne, pueden seguirlo en La 1, en el canal 24 Horas, en el canal internacional de televisión española, en rtve.es y en otras cadenas de televisión también y diarios digitales que lo han pedido y a las que Televisión Española les ha cedido su señal fiel a su espíritu de servicio público. Al debate más plural han sido invitados los 6 partidos que tienen grupo parlamentario en el Congreso y los 2 emergentes que entrarán con fuerza en esa Cámara el 20 de diciembre, según todas las encuestas. Las formaciones Convergencia y Unió, que integran el mismo grupo parlamentario, pero que se presentan a las elecciones por separado, van a dividir su tiempo entre sus 2 candidatos, como han hecho en el Congreso de los Diputados desde su ruptura. Cada partido ha elegido a su representante para este gran debate y ellos son Pablo Casado, por el Partido Popular, Antonio Hernando, por el Partido Socialista, Miquel Puig, por Democracia y Libertad, Montse Surroca, por Unió Democrática de Cataluña, Alberto Garzón, por Unidad Popular Izquierda Unida, Andrés Herzog, por Unión Progreso y Democracia, Aitor Esteban, por el Partido Nacionalista Vasco, Íñigo Errejón, por Podemos, y Marta Rivera de la Cruz, por Ciudadanos. 9. Buenas noches a los 9. Si ustedes quieren contribuir al diálogo en las redes sociales, nuestra etiqueta es, la pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, @eldebate. Así que sin más preámbulos, comenzamos el debate, un debate con una estructura abierta, una estructura flexible. Solo hay 3 reglas preestablecidas: los bloques temáticos, el tiempo total con el que cuenta cada candidato en cada bloque y el orden inicial de exposición en cada bloque. Cada candidato tendrá 3 minutos para abordar la situación económica, otros 3 para analizar las políticas sociales, otros 3 minutos para proponer políticas de regeneración y defender su modelo de Estado, el modelo de Estado que consideran ideal, y 1 minuto final de conclusiones. Habrá 1 minuto inicial de propuestas en cada bloque y luego ya se abre el debate. Así que el tiempo se reduce mucho al tener que dividirlo entre tantos. Por lo tanto, solo le pedimos a los candidatos una cosa y es concisión. Concisión en los análisis y también propuestas concretas de futuro. Que salgamos de este debate pues sabiendo qué van a hacer ustedes si les votamos. Primer bloque, economía y empleo. ¿Está saliendo España de la crisis? ¿Para crecer hay que bajar o hay que subir los impuestos? ¿Cómo podemos seguir recortando el paro? ¿Cómo puede mejorar el poder adquisitivo de los desempleados y los pensionistas? Comienza en este primer bloque el candidato del Partido Popular con su minuto inicial. Muchas gracias, Julio, y buenas noches a todos y sobre todo buenas noches a los espectadores de Televisión Española. Yo quiero empezar en nombre del Partido Popular precisamente diciendo que estos 4 años han sido unos años muy difíciles para todos. Y por eso mismo lo que queremos es empezar dando las gracias a todos los españoles. Han hecho unos esfuerzos tremendos esta legislatura, pero lo bueno es que ese esfuerzo ha merecido la pena. España hoy ya crece más que todos los países del entorno y sobre todo España ya crea empleo. 1 millón de empleos en la última legislatura, es decir, 1.500 personas cada día encuentran un puesto de trabajo y sobre todo ese empleo cada vez es de más calidad. 7 de cada 10 contratados en España tiene contrato indefinido y 9 de cada 10 lo tiene a jornada completa. Y yo creo que es más importante incluso decir que ese trabajo está llegando a quien más lo necesitaba. A más de 200.000 jóvenes esta legislatura, a más de 300.000 mujeres, a más de 400.000 parados de larga duración y a más de 500.000 parados de más de 45 años. Pero queda mucho por hacer y por eso somos conscientes de que necesitamos más tiempo y el objetivo que tenemos de futuro es crear otros 2 millones de empleos en la próxima legislatura, 500.000 cada año. Es el compromiso de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Ya hemos acreditado que sabemos hacerlo y seguiremos haciéndolo. Primer bloque, señor Hernando, Partido Socialista. Buenas noches a todos y a todas. La economía es muy importante, pero yo quiero empezar este debate condenando los 2 asesinatos de violencia de género de 2 mujeres, una en Fuerteventura y la otra en Lebrija. Vamos con la economía. La economía española ha salido de la recesión, pero los españoles y las españolas siguen en crisis. Han sido 4 años muy duros. La reforma laboral del Partido Popular ha conseguido que los empleos sean peores, sean más precarios y los salarios hayan bajado. Por eso nos proponemos derogar esa reforma laboral y subir el salario mínimo interprofesional. Pero no nos engañemos,
los contratos y los empleos no los crean los gobiernos, son las empresas, los emprendedores, los pequeños empresarios. Por eso queremos ayudarles a través del ICO convertido en auténtica banca pública, pero también modernizando nuestra economía, reindustrializando nuestro país para que junto con la innovación y el desarrollo nuestras empresas exporten mejor, no bajando los salarios, sino produciendo con más calidad. Escuchamos ahora a Democracia y Libertad y a Unió, que se dividen en el tiempo. Comenzamos por usted, señor Pocho. Buenas noches. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor representante del PSOE. Desgraciadamente, llevamos 30 años en España creando puestos de trabajo cada vez más precarios y cada vez más baratos. Esta política ha sido un fracaso absoluto. No porque no creemos pocos puestos de trabajo, ¿eh? Hay 5 millones de personas más trabajando ahora que hace 5 años, hace 20 años. Esto ha sido un fracaso. Esto ha sido un fracaso. Estoy de acuerdo con usted que hay que exigir más y pagar más y por tanto subir el salario mínimo. Pero hay que hacer una política distinta, de mejores puestos de trabajo. Unió. Nosotros pensamos que efectivamente esta tiene que ser la legislatura de la creación de ocupación y en eso nos vamos a centrar. ¿Y cómo se crea ocupación? Pues apoyando a la empresa, apoyando al emprendedor, apoyando al autónomo. Las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, son las que levantan cada día el país. Y desde aquí Unió tiene propuestas muy concretas. Por ejemplo, una de muy clara en materia de IVA. El Partido Popular aumentó el IVA de manera desproporcionada y ahí hemos presentado muchas iniciativas en ese caso concreto y muchas más que ya podré aportar a lo largo de la intervención. Es el turno de Unidad Popular Izquierda Unida. Muy buenas noches. En primer lugar, una cuestión de forma. Agradecer que se celebre este debate plural en la televisión pública, que es de todos y de todas, porque hace unos días hubo un debate en una entidad privada y se hubo quejas razonables sobre que no estaba asistiendo Mariano Rajoy, pero en el día de hoy tampoco han asistido esas mismas personas que se quejaban. Y creo que es un feo gesto para la televisión pública, que hay que defenderla no solo con los gestos, sino también con los hechos. Dicho lo cual, en términos de economía, cuando uno escucha, y nos estará escuchando mucha gente en la televisión, el relato que está lanzando el Partido Popular, recuperación económica, creo que es de un país fantasioso, es de no pisar la tierra, es de no pisar el suelo. Hay contratos de 200, 300 euros, contratos por horas, contratos por días. Nosotros desde Unidad Popular lo que proponemos es un trabajo garantizado, es un programa de trabajo garantizado, generar 1 millón de puestos de trabajo por 9.400 millones de euros en un solo año, que es una cantidad que es la 10ª parte de lo que se ha gastado en rescatar el sistema financiero. Por lo tanto, es posible técnicamente llevarlo a cabo, hace falta la voluntad política que no ha existido por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Escuchamos a Unión, Progreso y Democracia. Bueno, muy buenas noches. Bueno, en términos económicos esta ha sido una legislatura perdida. No se ha aprovechado la grave crisis económica para acometer las reformas estructurales que España necesitaba y estamos con un país muy endeudado, prácticamente el 100% del PIB, en el cual se ha roto la hucha de las pensiones, se ha pulido el 50% del Fondo de Reserva de las pensiones y se ha deteriorado la calidad del trabajo. Trabajadores de larga duración, trabajadores sin cobertura, más de 1,5 millones de personas y una nueva figura ideada por el Partido Popular, creada por el Partido Popular, que es el trabajador pobre, que a pesar de tener empleo ni siquiera llega a fin de mes. Estos problemas se tienen que abordar de forma decisiva. Hay que abordar la pobreza infantil. Nosotros proponemos una prestación universal por hijo a cargo de 100 euros por hijo hasta que cumpla los 18 años, que además abordaría el otro gran problema de España, que es la natalidad y la sostenibilidad de las pensiones. Y en segundo lugar, el desempleo. Es necesario romper la brecha entre trabajo precario indefinido mediante el contrato único que garantice la calidad del empleo y un verdadero servicio de colocación de los trabajadores. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo creo que no hay milagro económico. El verdadero milagro es que el gobierno haya podido hacer creer a la población que hay una mejora en la economía, porque las bases de la economía española siguen siendo muy débiles y coyunturales. El bajo precio del petróleo y, por otra parte, el hundimiento del mercado turístico en los países árabes, fundamentalmente. Pero esto no da ninguna seguridad. Lo que está claro es que la política de austeridad ha fracasado por completo. Por completo. Europa, en general, ha visto un fracaso de esa política, a diferencia de Estados Unidos. Y, por lo tanto, hay que hablar, claro, Europa, y hay que hacer un decalaje con el déficit. Y la realidad es lo más preocupante. La realidad es que hay un paro, el mayor de Europa, que es prácticamente en estos momentos el mismo que había al inicio de la legislatura, con menos cotizantes y en unas condiciones peores. No se ha hecho nada para cambiar las bases de la economía española y yo creo que eso es lo fundamental. Y para mí el modelo creo que es el vasco, un interés por el I+D+I y por una economía productiva.
Podemos. Cuando comenzó la crisis financiera, el Partido Socialista aplicó como política ajustarle el cinturón a la mayor parte de la población, no a ellos, a la mayor parte de la población. Después el gobierno del Partido Popular profundizó en esa política, si cabe, con más crueldad. Y hoy vemos cuál es el balance. El balance es que España hoy es un país más desigual. Tenemos prácticamente la misma gente trabajando que en el año 2011 y, sin embargo, cotizan al mes 300 millones menos a las arcas de la Seguridad Social porque se trabaja por menos dinero y porque la gente tiene menos capacidad de consumo. Lo que proponemos es que hay que cambiar el enfoque, y para nosotros cambiar el enfoque es competir por arriba y no competir por abajo. Necesitamos cambiar nuestro modelo productivo, que pasa por cambiar nuestro modelo energético, y eso pasa por un plan nacional de transición energética que apueste por las energías renovables y que apueste por la eficiencia energética. Y apostamos también por una ley de segunda oportunidad que rescate a esas pequeñas empresas que se han quedado en la cuneta en los años más difíciles. Y por último, proteger una economía es proteger los salarios. Solo protegiendo los salarios y las condiciones de trabajo se protege el consumo y se genera más empleo. Y cerramos esta primera ronda con Ciudadanos. Buenas noches. Realmente el programa económico de Ciudadanos hace una apuesta decidida por rescatar a la clase media trabajadora española, una clase media que está devastada por la crisis y por unas políticas erróneas de empleo. Proponemos, para combatir la precariedad, un contrato único de indemnización creciente para el despido, para romper esa brecha entre trabajadores fijos y trabajadores temporales. Junto a esto hay una medida estrella, la medida del complemento salarial garantizado. España tiene 7 millones de trabajadores que, a pesar de trabajar, son pobres. Se garantizará un complemento para esos trabajadores cuyo salario no les permite iniciar una vida digna. Aparte de eso, daremos a las empresas que no despidan bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y penalizaremos a las empresas que despidan a muchos trabajadores. Nuestra reforma del IRPF permitirá un ahorro del 3% por contribuyente. Aparte de eso, queremos luchar decididamente contra el fraude fiscal. Hemos escuchado algunas propuestas concretas en esta primera ronda. Abrimos el debate, señor Herzog. Sí. Bueno, el problema del paro no solo se va a solucionar con medidas legales, que también, nosotros acabo de hablar del contrato único, pero no solo con medidas legales. Necesitamos una economía resistente, una economía en la que igual seamos capaces de generar riqueza. Y para generar riqueza, lo primero es imprescindible que las empresas, que las pymes, que los autónomos tengan acceso a la financiación. Y nosotros proponemos efectivamente líneas de crédito a través del ICO y a través de la banca nacionalizada, que hemos rescatado todos los españoles. Además de eso, es imprescindible reducir la factura energética, la factura de la energía del hogar y de las empresas, que tenemos la energía más cara de Europa. Y esto no puede continuar. Hay que poner fin a los oligopolios que han fomentado PP y PSOE, al cual colocan sus consejeros a través de la puerta giratoria. Y tenemos que acabar con el gasto superfluo. Hay que acabar no solo con las diputaciones, hay que funcionar en ayuntamientos. Tenemos que acabar con cientos y cientos de entes superfluos. Tenemos un Estado realmente elefanteásico. Y luego restaurar el mercado interior. En España tenemos 17 mercados y eso dificulta muchísimo el emprendimiento, dificulta el crecimiento en la economía y el progreso, ¿no? Por lo tanto, mercado interior y, por supuesto, invertir en I+D+I. Y nosotros proponemos elevar esa inversión al 2%. Señora Rivera. Sí, aparte de otros problemas en el paro, en España tenemos más de 3 millones de parados de larga duración que además están quedando fuera del mercado de trabajo. Hay que apostar por esa gente, para que esa gente se reincorpore. Nosotros proponemos unos cheques de formación que se entregarán directamente al trabajador. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los sindicatos y la patronal han capitalizado los cursos de formación y se ha entrado en algunas bolsas importantes de fraude. Los trabajadores elegirán cómo quieren gastarse ese dinero y cómo quieren formarse. Señor Hernando. Sí, nos promete el Partido Popular más millones de puestos de trabajo. El mismo Partido Popular cuyo presidente, el señor Rajoy, se puso hace 4 años delante de la cora del paro y dijo aquello de yo voy a terminar con el desempleo. Es ese mismo Partido Popular el que nos promete lo mismo que hace 4 años, lo mismo que empezó a incumplir desde el primer día. El problema, Pablo, es que las cuentas no cuadran. El problema es que la Unión Europea os ha dicho que hay que recortar 10.000 millones en estos presupuestos tramposos que habéis aprobado. Y los vais a tener que recortar si Mariano Rajoy sigue al frente de la presidencia del Gobierno, porque habéis hecho una reforma fiscal que beneficia a los que más tienen y a los que más ganan. El contrato único de Ciudadanos, y que también defiende UPyD, es tremendo. Cuanto antes te despiden, menos te pagan. Pero en el caso de las derechas está bien que se esté de acuerdo, en el caso de Ciudadanos y en el caso del Partido Popular, porque Ciudadanos estuvo de acuerdo con la reforma laboral tan terrible
que ha hecho el Partido Popular. Aquí hay un artículo del año 2012 del señor Garicano, uno de los gurús de Ciudadanos. Se titula "No es nuestra reforma, pero es una buena reforma". Ustedes están a favor de la reforma laboral del Partido Popular, solo que quieren darle una vuelta de tuerca más con ese contrato único que sería devastador para los trabajadores. Perdone, ese contrato único lo defiende un señor tan poco neoliberal como es el señor Piketty. Así que hay economistas y doctores tiene la Iglesia. El contrato único es seguramente una de las pocas soluciones para un mercado laboral que se considera una anomalía dentro de Europa. Evidentemente, a lo mejor no es la mejor solución, pero posiblemente es la única solución, porque mire, entre ustedes y los señores del PP, la media de paro que hubo en España cuando mandaron ustedes fue el 18%. Es inaceptable. Un país moderno no puede tener esas tasas de paro. Su modelo ha fracasado. Déjenos que no lo intentemos con otro. Señor Garzón. Sí, bueno, yo creo que la defensa que ha hecho el señor Hernando de lo malo o de lo perjudicial que es el contrato único es correcta, y creo que la reforma laboral del Partido Popular hay que derogarla. Lo que pasa es que también hay que derogarla del Partido Socialista del año 2010, contra la que hicimos una huelga general junto con los sindicatos, porque va en el mismo camino. No obstante, creo que es necesario hacer un debate riguroso. En Alemania, por ejemplo, tienen no solo una tasa de paro mucho más baja, sino que además por trabajador de media trabajan hasta 300 horas menos al año que en España. La clave es la productividad, la clave es el modelo productivo. En Alemania exportan productos de alto valor añadido, en España, desindustrializados por las políticas del bipartidismo, hemos sido especializados en el turismo y la construcción, lo cual tiene una correlación en precariedad laboral y tiene una correlación en peores circunstancias. Por lo tanto, la clave, inversión pública en ciencia. En los 4 años se ha recortado un 40% de ciencia por parte del Partido Popular. Hace falta recuperarlo y después gastar bien, es decir, invertir el dinero bien. Lo que no vale es hacer un subsidio al complemento, un complemento salarial, que en última instancia lo que propone Ciudadanos, pero también Podemos, es subvencionar al gran empresario, es decir, utilizar el dinero público, que es de todos y de todas, para que los trabajadores puedan cobrar un poquito más y los beneficios se lo quede el gran empresario. Creo que es absolutamente perverso. Lo que hay que hacer es un plan de empleo público que pueda permitir recuperar la economía. Y desde luego compartimos la idea de bajar la factura eléctrica, la factura que pagan los españoles y las españolas y las pequeñas y medianas empresas, pero la solución no es el libre mercado, que creo que la mayoría de las candidaturas aquí, si no todas, lo compartís. La solución es nacionalizar las empresas estratégicas para garantizar que se puede caminar hacia un modelo productivo y, por cierto, que no se le corte la luz a la gente. Eso solo se puede garantizar cuando las empresas son de todos y de todas. ¿Por alusiones? Es importante que cuando estemos discutiendo de economía hagamos la distinción, o evitemos, mejor dicho, la distinción entre hablar de la economía sin hablar de la gente. Aquellos a los que les cuadran las cuentas de un país con 1/3 de su población en el riesgo de pobreza no están haciendo ningún milagro. Lo que están haciendo es esconder una buena parte que les sobra 1/3 de su país. Necesitamos recuperar competitividad en la economía española, y les va a sorprender a lo mejor a quien cito, pero cuando el FMI habla de la falta de competitividad de la economía española, no dice que sea barato despedir. La reforma laboral del Partido Socialista y después la reforma laboral del Partido Popular hizo ya muy barato despedir. El problema por el que la gente no contrata más trabajadores en España es porque hay poca demanda. ¿Y por qué hay poca demanda? Porque no han parado de caer los salarios reales de las familias, tanto por la congelación de los salarios como por los hachazos a las pensiones, como también por los tijeretazos en los servicios públicos que hacen que la gente se tenga que gastar dinero en cosas que antes eran un derecho. No se mejora la economía sin mejorar la economía de las familias. Eso significa, tenemos que hacer una ley flexible para los autónomos que les permita pagar en la medida en que ingresan y no pagar si ingresan menos del salario mínimo. Tenemos que recuperar los salarios y la negociación colectiva, porque si no hay empleo sin derechos, un país de trabajadores pobres es un país pobre, y tenemos que traer de vuelta a casa a nuestra mejor generación. No puede ser que tengamos jóvenes españoles en los que nos hemos gastado mucho dinero en formarlos, que ahora estén patentando, innovando o creando en Alemania o en Estados Unidos. Tenemos que traerlos con un plan de inversión pública. Alguna gente se olvida de que Silicon Valley empezó primero con inversión pública para traerlos a casa, para que produzcan y desarrollen ahí. Es muy sencillo. La disyuntiva que tenemos está en competir por abajo ajustando el cinturón a la gente, o competir por arriba con trabajo de más calidad y más capacidad de consumo. PNV, Ciudadanos, Democracia Libertad. Yo estoy de acuerdo en que la reforma salarial ha sido un fracaso, porque además el objetivo era intentar competir en base a salarios muy ajustados y a una temporalidad incluso, ¿no? Esto es, competir con países como China. Y ahí no vamos a ninguna parte. Es imposible, no tenemos que buscar otros modelos, ¿no? Y yo creo que hay uno que, si comparativamente vemos las tasas de paro, por ejemplo, en Euskadi, está funcionando de otra manera. Yo creo que el modelo al que tenemos que jugar es a una economía productiva. Tenemos que apostar por las empresas que produzcan en calidad, que sean competitivas.
por una I+D mayor. En España ha descendido, a diferencia, por ejemplo, de la comunidad autónoma. Por una formación profesional que no sea como la básica por la que apostó el PP, que se ha demostrado que ha sido un fracaso, sino que se apueste, por ejemplo, por una formación profesional dual en colaboración con las empresas. Resultados, por ejemplo, de este año, el 70% de los alumnos que han hecho formación profesional dual en Euskadi han encontrado trabajo inmediatamente, nada más a acabar el curso. Yo no creo tampoco que la educación, evidentemente hay algunas zonas del Estado en las que hay un fracaso escolar evidente, pero tampoco creo que haya una mala educación en España. De hecho, estamos exportando ingenieros a Alemania. Lo que hace falta es crear empresas que creen riqueza y para eso necesitamos a esa gente y a partir de ahí se moverá el resto de la economía. Yo me temo que el señor Garzón no ha entendido lo que significa ese complemento salarial, que se aplica, por cierto, en países tan distintos como Suecia, Estados Unidos o Reino Unido, con buenos resultados. Pero significa, por ejemplo, que una madre soltera con un hijo a su cargo que gane 10.000 euros al mes recibirá del Estado 3.800 euros. No entiendo cómo eso puede parecerle mal a nadie. Para beneficio del empresario. No, para beneficio del empresario no, porque hay unos convenios colectivos y un sueldo mínimo que nadie se puede saltar. Entonces, para beneficio del empresario no. No, en absoluto. Desgraciadamente hay empleos que estarán siempre mal pagados, son empleos poco cualificados y nunca se va a ganar mucho cuando se ejercen. Se tienen que complementar. Si en Suecia funciona, no sé por qué no va a funcionar aquí. Oiga, perdone. No tiene por qué haber puestos de trabajo mal pagados. Al norte de los Pirineos está prohibido pagar lo que se paga aquí por una hora de trabajo. En cualquier país, desde Irlanda hasta Finlandia, está prohibido pagar en relación a nuestro nivel de riqueza lo que se paga aquí. No es necesariamente cierto que siempre habrá puestos de trabajo poco cualificados. Discúlpeme, un puesto de trabajo poco cualificado nunca va a estar pagado como un puesto de trabajo cualificado. Usted ha dicho siempre va a estar mal pagado. No he dicho eso. Si he dicho eso, bueno, pues entonces me he explicado muy mal. Siempre va a haber empleo no cualificado que estará peor pagado que el otro. Déjeme decir, el complemento salarial garantizado, que es una limosna en el fondo, perdone, es una cosa que funciona bien en algún sitio, en el Reino Unido, y funciona muy mal en otros sitios como Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos hay una campaña tremenda porque alguien ha calculado cuánto le paga el tío Sam a McDonald's en forma de complementos garantizados a sus empleados. Usted sabe que los convenios en Estados Unidos no son como los que hay aquí. El complemento salarial garantizado es una cosa que puede funcionar bien si hay un salario mínimo, porque eso quiere decir que al trabajador le tienes que pagar bien la hora que trabaje. Si él trabaja pocas horas, porque no puede trabajar, se le puede complementar. Pues lo que se puede hacer es un país sin salario mínimo poner un complemento salario garantizado. Pero es que el salario mínimo va a seguir existiendo, perdóneme. Eso de que se quite el salario mínimo, no sé de dónde lo saca usted. Yo no lo propongo. Inexistente. Se ha acabado el tiempo. Señor Casado. Vamos a ver, yo oí a Antonio hablar de creación de empleo y que lo diga el portavoz del partido que en la legislatura de Zapatero hizo que en España hubiera 3,5 millones más de parados, que cada día se destruyeran 1.500 puestos de trabajo, me parece algo francamente sorprendente. La reforma laboral lo que ha hecho es algo histórico, que es que en España se esté creando empleo a tasas de crecimiento que no llegaban ni al 1%, algo que no había pasado nunca. Ahora estamos creciendo más que cualquier otro país, es decir, el doble que cualquiera de nuestros competidores, el doble que Alemania, por cierto, y ahora esto lo que permite es que el empleo, como se destruía en la época socialista, haya repuntado y esté creciendo, para crear, no mérito solo del Partido Popular o de Rajoy, de todos los españoles, 1 millón de empleos esta legislatura. Pero claro, lo que yo oía también por parte de Alberto Garzón es decir que es que en España había gente que tenía contratos por algunas horas. Es decir, que las cifras oficiales dicen que solo un 1% de los españoles tienen contrato de menos de un mes y solo un 4% de menos de un trimestre. Y sobre todo lo que hemos hecho, mirando al futuro, es hacer una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para que los 500 primeros euros del contrato no tengan que pagarlo para que temporales pasen a indefinidos. He oído hablar también de leyes que ya están aprobadas. Se decía hay que ahorrar en la administración pública. Hemos ahorrado ya 2.000 organismos suprimidos que nos han dado 35.000 millones de euros a las arcas públicas. Mercado Interior, aprobada. La cuestión de la segunda oportunidad, aprobada. Hemos oído hablar de autónomos, tarifa plana a 50 euros. Hemos oído hablar de contrato único y de complemento salarial. Tenemos la renta de activación, el plan Prepara, la renta mínima de inserción. Hemos oído hablar de modelo energético, 24.000 millones de deuda y de déficit tarifario ya pagados. Hemos hablado de austeridad. Olvidamos los 50.000 millones de estímulo del plan de proveedores. Hemos oído hablar de financiación, 24% más de hipotecas y 1 millón más de vehículos matriculados vía crédito. Y hemos hablado también, acabo ya, de la desigualdad. El propio Piketty decía que la desigualdad lo produce el desempleo, que es justo lo que el Partido Popular sabe combatir, cosa que los partidos aquí presentes jamás han creado empleo cuando han gobernado en España. ¿Quién ha gobernado? Vamos a ver.
Has utilizado el término histórico. ¿Cómo les puedes decir que lo que se ha hecho es histórico a todas esas personas que tienen contratos temporales con salarios que no les dan para vivir dignamente? A todas esas mujeres que están desempleadas y que cobran menos que los hombres. Eso no es historia. Eso es un desastre para tanta gente. 1 millón de empleos. Mira, vamos a hacer una reforma. Para hacer todas estas cosas de las que hemos hablado, tenemos que hacer una reforma fiscal en serio, para que paguen más los que más ganan y los que más tienen. Contratando a 5.000 efectivos para la agencia tributaria, para que se persiga el fraude en serio. Habéis hecho una amnistía fiscal para vuestros amiguetes, para Bárcenas, para Rato, para Pujol. No hay derecho, no hay derecho. Una reforma fiscal para vuestros amiguetes. Señor Hernando. Pablo, muy sencillo. Sabes perfectamente que desde el año 2008 a la actualidad se han duplicado el número de contratos de un solo día de duración. El 90% de los contratos que se firman ahora mismo son de carácter temporal. Y Pablo, yo te hago una pregunta, porque no sé exactamente en qué mundo estás. Alberto. No sé si tú eres capaz de armar, Pablo, no sé si tú eres capaz de armar un proyecto de vida cuando se están cobrando 200 o 300 euros, o contratos por horas, o contratos por días. No sé si eres consciente de que es imposible armar un proyecto vital, una familia o cualquier otro proyecto vital. Señor Churroca. Totalmente en contra de lo que decía ahora el señor Casado. En primer lugar, es imprescindible crear ocupación de calidad y ahora estamos muy lejos de esto. Usted sabe perfectamente que estamos a la cola a nivel europeo en la creación de ocupación de calidad. Tenemos que incidir en 2 ámbitos. Falso. Por ejemplo, fomentar la contratación de mayores de 16 años. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues cofinanciando también su contratación. Y ahí tendríamos que trabajar. El Fondo de Garantía Juvenil. Tendríamos que trabajar manteniendo, evidentemente, el Fondo de Garantía Juvenil. Pero además le estoy haciendo otra propuesta. Y un contrato de segunda oportunidad. Sí, ya está aprobado. Un contrato de segunda oportunidad para los mayores de 55 años. Esto en estos momentos no sucede. También se tendría que cofinanciar la contratación de mayores de 55 años. Hay personas con contratos laborales en estos momentos que tienen que acudir y que están en riesgo de exclusión social porque precisamente lo que están cobrando no les permite ni llegar al mínimo para vivir en su día a día. Nos quedan 4 partidos con tiempo: Ciudadanos, Podemos, UPyD y el PNV. Adelante. Cuando un trabajador se retrasa en hacer su pago a la agencia tributaria, su declaración de la renta, se le recarga un 20%. La amnistía fiscal que aprobó el PP permitió a unos señores traerse 40.000 millones de Suiza pagando un 3%. A mí no me parece justo. Me imagino que ustedes tampoco. ¿Se paga un 3%? ¿No es amnistía fiscal? ¿Te parece un chollo? No, para ellos sí. La amnistía fiscal era de Solchaga, la de Boyer, no la nuestra. La vuestra también. 120.000 millones la vuestra aflorados. También. Para pagar pensiones y desempleo. Vamos a seguir el debate con los partidos que todavía hay que ver las gracias, ¿no? En España no ha sucedido que de repente se haya evaporado el dinero. Ha sucedido que el dinero ha cambiado de manos. Algunos le han llamado austeridad a sacar mucho dinero de los bolsillos de los sectores medios y trabajadores y llevarlo a los bolsillos de quienes más tienen. Los que más tienen han acumulado más que nunca en la historia reciente de España. Y eso ha sido así no porque hayan sido especialmente emprendedores o especialmente capaces, sino porque han tenido un gobierno a su servicio, dedicado a que ganen más dinero. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que nos ha hecho un país hoy menos competitivo, que nos ha hecho hoy un país con más dificultad, por ejemplo, de afrontar las pensiones, el riesgo de las pensiones. Si los abuelos que nos están viendo quieren proteger las pensiones, tienen que votar también por el salario de los nietos. Señor Arzón. El problema en España es que tenemos una presión fiscal media del 40%. El 40% de lo que gana una persona va al Estado. Y eso debería ser suficiente para garantizar unos buenos servicios públicos y la redistribución de la riqueza, la igualdad. Y cada vez, sin embargo, tenemos un país más desigual. Por lo tanto, lo que hay que hacer con la economía es cambiar ese paradigma, enfocarlo en la gente. Hay que defender a los consumidores, por ejemplo, frente a las grandes empresas. Esa continua estafa, los estafados de las preferentes, de los productos tóxicos, de las cláusulas suelo, y después fomentar la economía la economía colaborativa, la economía digital, la economía verde, el I+D, todo eso que no está haciendo precisamente ni el PP ni el PSOE. Y terminamos este bloque, cerramos este bloque con Aitor Esteban. Pues yo creo que a los ciudadanos de Euskadi lo que les conviene es que se siga profundizando, y harían otros bien en copiar en el modelo vasco. Y para eso necesitamos más autogobierno y un marco de relaciones laborales. Y sería bueno que se cumpliera el estatuto y se traspasaran las pensiones a Euskadi, el régimen económico de la seguridad social, porque desde cerca seguro que iban a estar mucho más gestionadas y garantizadas, y no como ocurre en estos momentos, que tenemos un sistema absolutamente en peligro. Por lo tanto, hay que profundizar en el modelo, mayor productividad, mayor eficacia, mayor cercanía.
Bueno, y a las 10:30 abordamos ya el segundo bloque de este debate electoral, las políticas sociales, cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestros alumnos, por qué los partidos son incapaces de llegar a un pacto de Estado educativo, cómo debe ser un sistema sanitario sostenible, qué otras propuestas estrella tienen en otros campos, como la dependencia, la violencia de género, la vivienda o algún otro. Cada candidato tiene 3 minutos para este bloque. Comienza la candidata de Ciudadanos con su minuto inicial. El PP dio una ley de la segunda oportunidad a un montón de evasores fiscales. Nosotros queremos dar una ley de la segunda oportunidad a las personas normales, porque una persona que resbala una vez en su vida por meterse en un negocio indebido no tiene por qué condenarse a la muerte civil. Promoveremos acuerdos extrajudiciales para deudores de buena fe. Promoveremos la dación en pago. También la expropiación de la vivienda a las entidades bancarias por un plazo máximo de 3 años en casos de extrema necesidad. Queremos una cartera de servicios sanitarios que sea igual en las 17 comunidades autónomas. Eliminamos, por supuesto, el copago de nuestro programa electoral. Y queremos... No te rías. Estaba. Bueno, pues mira, si estaba, no está. Está bien cambiado. En el caso de la educación, apostaremos por un gran pacto de Estado por la educación. Queremos tener los mejores profesores de Europa. Queremos que la escuela colabore en la formación de públicos, de lectores, de espectadores. Queremos igualar el permiso por paternidad y maternidad. 26 semanas, de las cuales una parte tendrá que tomarse obligatoriamente el hombre. Y promoveremos políticas de igualdad desde la escuela. Turno de Podemos. Hemos dicho efectivamente que durante estos años España se ha vuelto un país más ineficaz y también más desunido, porque la desigualdad nos ha dividido como sociedad. Tenemos que llevar a la Constitución el blindaje de los derechos sociales, de la sanidad, de las pensiones, del derecho a la vivienda y de la educación, porque solo invirtiendo en educación vamos a ser capaces de invertir en futuro. Tenemos que poner en marcha un plan de rescate ciudadano que nos permita que, igual que hemos estado rescatando durante mucho tiempo los negocios no siempre limpios del todo de las entidades financieras, ahora podamos rescatar a nuestra gente, porque solo así hacemos aflorar también más dinero que puede recaudar el Estado en impuestos. Con respecto a la discusión de los impuestos, no es verdad la discusión sobre si subirlos o bajarlos. En España ya tienen los impuestos suficientemente altos los trabajadores, las pequeñas empresas y los pensionistas. El problema es quién los paga, y el gran fraude fiscal en España los cometen los más ricos. El propio secretario de Estado de Hacienda del Partido Popular decía: con cada euro invertido en luchar contra el fraude fiscal recaudamos 10. Ahora bien, ¿por qué no se ha hecho? No se ha hecho porque precisamente esos señores que tienen las cuentas corrientes en Andorra y Suiza son después los que contribuyen a las campañas electorales de los partidos que nos han gobernado. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, la mayoría de las políticas sociales en el reparto competencial dentro del Estado español están en manos de las comunidades autónomas. Y lo que no se puede hacer desde el Gobierno central es ahogar a las comunidades autónomas imponiendo un déficit mucho más reducido, más exagerado, que el que se da para sí mismo el Gobierno central. Porque de esa manera se podrán dar mejor los servicios sociales. Evidentemente, no es eso todo, porque, claro, hace falta también hacer unas apuestas presupuestarias y eso corresponde a cada institución. Y desde luego nosotros tenemos muy claro que las políticas sociales deben protegerse. Un ejemplo, hoy mismo el Gobierno vasco ha anunciado que el copago sanitario, que lo hemos recurrido, va a ser compensado para pensionistas, desempleados sin prestaciones e inmigrantes. Unión Progreso y Democracia. Bueno, esta materia social está siendo una legislatura de recortes, de privatizaciones y de copagos. Pero más allá de eso, tenemos un reto fundamental, que es la desigualdad. Hoy España es un país más desigual que hace 30 años. No es entendible, en nuestra opinión, que tengamos 17 sistemas sanitarios, que en España no haya un calendario vacunal común, 4 niños muertos por tosferina estas últimas semanas. Que, por ejemplo, las listas de espera en unas comunidades, para que te vea un especialista, sean de 2 meses y en otras sean de 6 meses y hasta 1 año. O que, por ejemplo, estudiar una carrera en una comunidad cueste un 170% más que en otra, o que el fracaso escolar de algunas triplique las de otras. Por lo tanto, necesitamos un único sistema sanitario, una tarjeta sanitaria única y un único sistema educativo. Y para eso es imprescindible recuperar las competencias de educación y sanidad para el Estado, con el objetivo de garantizar la igualdad de los españoles, que yo creo que es una cosa elemental y muy básica, que, por cierto, solo defiende Unión Progreso y Democracia. Unidad Popular. Sí, en nuestro país está siendo ahora mismo compatible los contratos basura, las pensiones de miseria de 300 euros, con, por ejemplo, que 130 banqueros en este momento estén cobrando más de 2.700 euros al día. Esto es perfectamente compatible como resultado de las políticas del Partido Popular, como resultado de las políticas neoliberales de recortes en la mayor parte de la sociedad, pero de rescates a las autopistas quebradas, aeropuertos sin aviones y a los amiguetes que rodean las estructuras de poder del Partido Popular. Y eso está produciendo profundas regresiones
revoluciones sociales, profundos pasos hacia atrás, reacción en la sociedad. Por ejemplo, en la educación ahora mismo hay una situación en la que es imposible para los hijos de las clases trabajadoras, para los hijos de las clases populares, acceder a posgrados, porque son de tal tamaño, de tal enorme sus precios, que es imposible acceder, o la sanidad, en la que han quedado excluidos, como hemos visto dramáticamente, incluso los inmigrantes. Nosotros proponemos que, como en 11 países de ahora mismo de Europa las matrículas universitarias son gratuitas y son países más pobres que España, aquí se puede hacer. Falta voluntad política. Es el turno de Unión y de Libertad y Democracia. Comenzamos por Unión, tiene 30 segundos. Sí, efectivamente, muchas de las políticas sociales se llevan a cabo desde las comunidades autónomas y también desde los ayuntamientos. Por lo tanto, ahí es fundamental un modelo de financiación que sea justo. Unión, ¿qué defiende? Pues defiende un modelo, un concierto fiscal, y a partir de ahí, desde Cataluña, podremos impulsar políticas sociales pues necesarias para los catalanes y las catalanas, evidentemente con la debida solidaridad que siempre hemos defendido. A partir de ahí, tenemos que impulsar también políticas de apoyo a las familias, y eso es fundamental, y también políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Democracia y Libertad. Mire, de todo lo que hemos hablado esta noche, no hay duda de que hay una parte de España donde funciona mucho mejor que en todas las demás, que es en el País Vasco. Todo lo que hemos hablado esta noche. Por tanto, es ridículo pensar que la solución de todo tiene que ser homogeneizar España y hacer una cosa única en España. Lo que hay que hacer es copiar todo lo que hacen los vascos. Los privilegios también. No es por nada. Hombre, por supuesto, por supuesto. Creía que no había, pero en cualquier caso, eso es lo que hay. Y lo de la educación, por favor, lo ridículo que se ha hecho el ridículo que se ha hecho en España, con 7 leyes de educación, cuando en cualquier parte a los norte de los Pirineos se habrá hecho una o ninguna. Es ridículo que ahora vengan partidos y nos digan que quieren hacer otra ley de educación. Dejen las leyes de educación en paz, la española y la catalana. La catalana es fruto de un consenso. Déjenlas en paz durante un par de décadas, como mínimo, para que los profesionales puedan perfeccionarlo y puedan educar mejor a los niños. Saquen la educación del fútbol político, como dice el señor Garicano. Vamos a intentar respetar los tiempos, porque si no esto se nos puede volver imposible e insostenible. Vamos con el Partido Socialista. Con Rajoy, 35.000 profesores y profesoras han perdido su empleo y 40.000 estudiantes han perdido su beca. Muchos de ellos nos estarán mirando y, por lo tanto, no les vamos a decir lo que han vivido en sus propias carnes. Por eso queremos aumentar el presupuesto en educación a lo largo de la legislatura, porque hay que invertir mucho más en educación y porque hay que universalizar la educación de 0 a 18 años. Ángel Gabilondo fue capaz de hacer una ley educativa con todos los sectores, incluso con todas las comunidades autónomas, pero al Partido Popular se salió de aquel consenso. Y vino Wert, que como premio a su incompetencia está ahora de embajador en París. Nosotros queremos retomar ese espíritu de Gabilondo para hacer una ley de educación que sea duradera en el tiempo. En todo caso, es muy importante, si no le importa, en todo caso es muy importante porque este gobierno está en deuda con las mujeres. Este gobierno está en deuda con la política de igualdad. Hemos pasado del puesto 12 en igualdad de género al puesto 29. No se ha tomado en serio la lucha contra la violencia de género. Se engañan con las cifras. Y ahora Ciudadanos lo que quiere es quitar el agravante por violencia de género. Se conoce que no han entendido ustedes nada. Lo que usted no ha entendido, perdóname por alusiones. Es que esto no lo voy a dejar pasar. Esto no lo voy a dejar pasar. Lo que usted no ha entendido es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre que vea como su madre mata a su padre. Es lamentable. Lo siento, pero cuando lo siento mucho, usted no ha entendido nada. Vamos a terminar el inicial y le doy la palabra a usted. Muchas gracias. La primera. Partido Popular. Desde el Partido Popular somos conscientes de que muchísimos españoles lo siguen pasando mal. Hemos hablado de la recuperación, del empleo, pero lo que queremos es ser el partido de la gente que más lo necesita. Lo hemos hecho durante 4 años, con los pensionistas, que encontraron congeladas sus pensiones y han visto cómo se han revalorizado 3.000 millones de euros en 4 años. Con los dependientes, que han visto cómo la lista de espera se reducía a la mitad. También con la educación, con 1.400 millones en becas para 700.000 alumnos, cuando veníamos de una tasa de abandono y fracaso escolar del 30%. También con la sanidad, que ha visto cómo 800.000 personas entraban en el sistema. Y, por supuesto, con la vivienda, paralizando 45.000 desahucios. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Pero, evidentemente, también tenemos que ir a las familias, bajando los impuestos. Hemos bajado de media un 12% y hemos dicho que habrá un cheque para las familias numerosas y para las familias con dependientes, que sean monoparentales y, por supuesto, con las familias con algún miembro con discapacidad. Por todo ello, lo que queremos es no permitir
que nadie se quede atrás en esta recuperación. Se ha aprobado un plan de inclusión social de más de 136.000 millones de euros para 3 años. Eso es precisamente lo que hace falta, que ya la recaudación, ya la recuperación económica llegue a aquellos hogares que aún lo están pasando mal. Pues abrimos la ronda de este bloque de políticas sociales. Comenzamos por alusiones por la señora Rivera. Sí, me parece gravísimo. ¿Usted cree realmente que a los miserables que mataron hoy a 2 mujeres, una en Canarias y otra en Andalucía, les importaba mucho pasar más tiempo en la cárcel que una mujer? La política contra la violencia de género no va por ahí. La política contra la violencia de género tiene que basarse en primer lugar en una educación y después en la protección a la víctima y después en la creación de juzgados y después en la creación de casas de acogida para que se puedan marchar una mujer que tiene que escaparse de su casa. ¿Sabe usted que de todas las pulseras telemáticas que hay habilitadas para protección contra los maltratadores solamente están activas el 30%? De eso es lo que tenemos que preocuparnos, y no estar midiendo medidas que son puramente cosméticas. El 40% de las víctimas de violencia de género dicen que la ley de violencia de género no las ha ayudado absolutamente nada. Eso es de lo que tenemos que preocuparnos, de que esta ley tal como está no funciona. Si ustedes no son conscientes de que las mujeres mueren y son asesinadas precisamente por su condición, es que no han entendido nada. ¿Pero usted de dónde saca eso? Porque ese es el elemento fundamental de la ley de violencia de género. Agravar precisamente el que una mujer sea asesinada por su pareja es una medida simplemente cosmética. ¿Pero usted cree que le importa eso a un agresor? Le voy a decir una cosa. Vamos a hablar de un tema muy importante, que son las pensiones de los mayores. He estado en muchos sitios a lo largo de esta campaña electoral. Me han dicho que las pensiones han subido en estos años 3, 4, 5 euros. Con este modelo se pone en tela de juicio el sistema de pensiones. Es absolutamente fundamental cambiar el modelo, porque si no, el futuro de las pensiones no será como el que hemos conocido hasta ahora. Y las pensiones seguirán bajando y seguirán perdiendo poder adquisitivo los pensionistas, como lo han estado haciendo en estos 4 años. Señora Surroca. Yo quiero seguir un poco con el tema de la violencia de género. Yo creo que aquí es fundamental la cuestión de la educación, es un tema básico y esto lamentablemente no lo arreglaremos de hoy para mañana, sino que tendremos que trabajar y de hecho se viene haciendo desde hace mucho tiempo y es fundamental la colaboración de las distintas administraciones y al final estamos hablando de la dignidad y el respeto hacia las personas, ¿no? Y en el caso de las mujeres son las que han sufrido efectivamente y están sufriendo cada día esta lacra que aún permanece en nuestra sociedad y tenemos que evitarlo, especialmente desde la prevención en la educación y esa es la clave desde mi punto de vista. Evidentemente que el Código Penal tiene que intervenir, pero antes tenemos que aplicar medidas preventivas para avanzar en ese camino y eliminar de una vez por todas de nuestra sociedad esa lacra. Sí, la violencia machista es machista y porque evidentemente se inscribe en un sistema que es el patriarcado en el que hay una opresión del hombre hacia la mujer de forma que no es solo física, sino que hay otro tipo de violencia que es sexual, como el acoso, es psicológica, incluso está inscrita en el propio lenguaje. Hablando de educación, uno tiene que alarmarse cuando ve, por ejemplo, que 1 de cada 3 chavales y chavalas reconoce o le parece bien que se pueda controlar las conversaciones telefónicas o las conversaciones en el móvil de su pareja. Ese tipo de cuestiones está inscrita dentro de un elemento cultural, que es el patriarcado. Y por lo tanto tenemos que hacer un proceso que reconozca, para empezar, que hay una opresión de la mujer por parte del hombre. Y si no partimos de ahí, entonces evidentemente no se estará de acuerdo con la discriminación positiva. Pero yo sí estoy de acuerdo con la discriminación positiva porque partimos de una desigualdad que se produce a todos los niveles. Y hay que elaborar una cultura de la sostenibilidad de la vida, una cultura feminista, una cultura de la sostenibilidad del propio planeta, por cierto, ecológica, desde chiquititos. Esa desigualdad se da también en todos los aspectos de la vida, se da también en las pensiones, esas pensiones de las que estamos hablando. Las pensiones son un derecho, pero son un derecho para los hombres y para las mujeres. Y las mujeres en este país no solo cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, sino que también están cobrando menos en las pensiones y están soportando la carga de la crisis, porque es verdad que las mujeres han conseguido salir a la calle porque lo han luchado, porque lo han combatido, pero los hombres no han terminado de entrar en la casa para repartirse el trabajo de cuidados, que es algo que hay que repartirse en nuestra sociedad. ¿Cuántas mujeres estamos aquí hoy están de una prueba de un esto? Ejemplo, ese es un ejemplo. O candidatos a la presidencia, candidatas a la presidencia. Es un ejemplo. Señor Rajón. Con respecto a las cuestiones de igualdad, uno puede discutir cuánto de alcance tiene. Pero yo no recortaría en prevenciones y castigos que la ley contra la violencia machista ya ha adelantado. Podemos discutir en qué cosas más le añadimos. Por ejemplo, a lo mejor estamos de acuerdo en que hay que añadirle la garantía de que haya permisos, digo en términos de igualdad, de que haya permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres. Porque si no, ¿qué ocurre? Que cuando los permisos son transferibles, al final siempre se queda en casa la mujer porque los salarios suelen ser bastante más bajos, porque tenemos una brecha laboral, una brecha salarial escandalosa en Europa. Estamos seguramente también de acuerdo
acuerdo en que las mujeres en riesgo de maltrato o que denuncian maltrato necesitan independencia económica para salir de la casa del maltratador y que por tanto necesitan garantías habitacionales. Y estamos seguramente de acuerdo en que solo si garantizamos escuelas infantiles de 0 a 8 años garantizamos la posibilidad de que las mujeres tengan independencia. Está muy bien las buenas palabras, pero hay que dar un paso más y dotarlas de contenido y dotarlas de medios para garantizar la igualdad, que no es solo una cuestión, digamos, de declaraciones o de proclamas, sino que es una cuestión también de recursos. Señor Arzón. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría indicar que en nuestra opinión es importante ampliar el concepto de violencia de género a la violencia intrafamiliar. Hay que proteger también a los menores, hay que proteger a los mayores, se necesita mucha educación. Nosotros hemos defendido también, aparte de conciliación, por supuesto, una ley de custodia compartida, que por cierto se cayó con el rechazo del Partido Popular en el Congreso. Y también en relación con esto, bueno, la importancia también de la dependencia, hablar de la dependencia, de la cantidad de gente que fallece sin llegar a cobrar las prestaciones, de las diferencias también entre comunidades autónomas en materia de dependencia, de las trabas burocráticas, de la vivienda. Nosotros fuimos el primer partido que llevó al Congreso de los Diputados una ley de segunda oportunidad, la dación en pago, que el que le vaya mal en la vida pueda recuperarse, rehacerse. Y hablar también de los refugiados, me gustaría, sé que es poco el tiempo que tenemos, pero creo que es importante que nos preocupemos de los refugiados, una verdadera ley de asilos, fomentar los centros de acogida de refugiados y, en definitiva, muchas cosas que quedan pendientes en cuestión de derechos civiles y de derechos sociales en este país. Bueno, yo tengo que cambiar un poco el tema porque ha habido unas alusiones claras a determinados privilegios, ¿no?, de Euskadi. Yo quisiera aclarar cómo funciona el concierto económico, ¿no? Es el sistema tradicional que siempre ha habido de relaciones entre el País Vasco y la Hacienda Pública General. Nosotros somos el 6,07 del PIB del Estado. Pagamos el 6,24 del PIB del Estado. Somos el 4,67 de la población del Estado. Eso quiere decir que pagamos el 33% más que lo que nos correspondería si pagáramos por población. Y el cupo no depende de nosotros, no decide el Gobierno vasco. Depende del Gobierno del Estado. Si este decide gastar más, nosotros tendremos que pagar más, aunque nos vaya mal en la economía. Y piensen que cogimos este sistema de nuevo, el último que se firmó, en los años 80. Gran crisis económica en Euskadi. Pagamos el 6,24 del Fondo de Solidaridad Interterritorial, que no va ese dinero a nuestra comunidad autónoma, sino a otras. Y no recibimos ni un euro del Estado, ni un euro. Ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni el Gobierno no reciben ni un euro. Entonces, el éxito no es porque estemos sobrefinanciados, sino porque ha habido una mejor gestión y un mayor rigor presupuestario. No ha sucedido la corrupción que ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Probablemente el mismo sistema hubiera sido un fracaso, quizás en otros lugares. Y yo, querido amigo Puig, yo no tengo la culpa de que no lo quisierais en la transición. Yo no fue estaba. Una decisión, pero tampoco tengo inconveniente en que lo tengáis. No tengo ningún inconveniente. Yo tampoco. Yo tenía los años que tenía. Pero no tengo inconveniente en que lo tengáis. Siempre sabiendo, no solo tú, que tú lo sabes, sino los telespectadores y otras comunidades autónomas, que no asegura el éxito, que es un sistema de riesgo porque el Estado no te viene a ayudar y que la presión fiscal siempre tiene que ser o igual o más alta. Y tiene que ser más alta para mantener todo eso. Cuando se dice queremos suprimir el concierto económico, ¿a quién se va a beneficiar? Por el tamaño de la economía vasca no se va a beneficiar nadie, no le va a salvar a ninguno la situación. Y sin embargo se está diciendo a los ciudadanos vascos, queremos empeorar sus condiciones de vida. Ese es el mensaje que están mandando. Mire, no regale usted conciertos porque es que si se lo regala a Cataluña ya suma más de 100. Entonces, como por lo tanto, si usted piensa que no es un privilegio, pues lo que podrían hacer es renunciar a ello, ¿no? Ya que no es un privilegio, ¿no? Por lo tanto, a los derechos no pienso renunciar. No, a los derechos no. Es un privilegio, es un derecho histórico que habría que abolir, desde luego. Señor Puig, ¿algo que añadir? No, yo se lo agradezco muchísimo. De hecho, no nos engañemos, nosotros nos hemos hecho independentistas en gran parte por el fracaso del intento de tener un concierto. Señor Casado. Sí, seguro que el independentismo resuelve los problemas sociales que tiene este país. Yo creo que es un poco frívolo. Dos cuestiones. Desviar la atención sobre los temas sociales, pero sobre todo hacer electoralismo con la violencia de género. Aquí que tenemos que estar todos juntos. Tolerancia cero, ni una víctima más. Las mujeres que nos estén viendo en su casa y que tengan algún problema, que llamen al 016. En España no existe la impunidad. Los policías, la Guardia Civil hacen su trabajo de forma impecable. Las administraciones están volcadas para acabar con una lacra social que independientemente de quién gobierne,
es tienen algo medios, absolutamente... tienen casas de acogida, pues por tienen más supuesto, recursos. casas de acogida. Se Quiero acabo de decir decir sí, un que los presupuesto profesionales lo hacen histórico, bien, estamos de Íñigo. acuerdo, El pero muchas presupuesto veces que yo he dicen, dicho... tenemos las manos yo te desnudas dejo hablar a porque ti. nos han recortado en la lucha contra la violencia machista. El presupuesto que yo he dicho antes del plan de inclusión social de 136.000 millones de euros, es que a veces nos perdemos con las cifras. Desde el año 13 a 16, 136.000 millones de euros. Engloba toda la estrategia nacional recién aprobada de lucha contra la violencia de género, con más presupuesto que nunca. Pero yo no voy a hacer partidismo con ello, porque eso es una cuestión que afecta a todo el mundo y lo que tenemos que hacer es denunciar y erradicarlo. Yo he ido aquí a hablar de pensiones y además he ido a hablar al partido que las congeló. Por primera vez en democracia ha tenido que venir el Partido Popular para blindar por ley que nunca más se vuelvan a congelar. Y además miente cuando dice que no se han revalorizado. Han aumentado 100 euros la capacidad adquisitiva. Aquí están los datos del INE. Lo mejor es ver los datos. 1.020 euros de media con el Partido Popular, 923 euros con el Partido Socialista, más de 2.000 millones de revalorización y 20.000 millones de euros, 20.000 millones de euros más en todo el sistema. Políticas de igualdad. Lo mejor para defender la igualdad de las mujeres es crear empleo. Y en Europa, más de la mitad de las mujeres que encuentran un empleo lo han hecho en España. Esa es la mejor política de igualdad real. Y yo creo que es fundamental que la defendamos. Señora Rivera. Yo he escuchado a alguien antes decir que no merecía la pena derogar la ley de educación y nos quedáramos como estuviéramos. Yo lo siento mucho, pero yo no me puedo quedar con una ley de educación que permite que la tasa de fracaso escolar en España sea, después de Turquía, la más alta de nuestra zona. No me puedo quedar con que la diferencia entre comunidades autónomas pueda ser hasta de 2 cursos por niño. Hace falta ese pacto de Estado por educación. Ya veo que ustedes no están interesados en firmarlo, espero que todos los que estamos aquí sí estemos por la labor, porque la educación tiene que pensarse en una generación, no en una legislatura. Hay que apostar por una FP prestigiada y dual. Hay que apostar por una educación infantil gratuita e universal. De 0 a 3 años los niños tienen que tener derecho a ser escolarizados. Señor Puig, le quedan 22 segundos. Soy un experto en abandono escolar, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver, le aseguro que tiene nada que ver con el modelo educativo. Tiene que ver con lo que pasa fuera de la escuela, con el modelo económico. Pero deje de estar. Mire, es ridículo cambiar la ley educativa cada legislatura. Es imposible que un sistema educativo funcione bien si cambiamos la ley educativa cada 7 años o cada 5 años, que es lo que estamos haciendo. Por tanto, hay que dejar de hacerlo, hay que coger la ley. Pero es que esta no funciona. Lo que hay ahora no funciona, pero es que está visto. Vamos a ver, eso no tiene que ver, oiga, no tiene nada que ver con el abandono escolar. Todo su tiempo. No, es que ha agotado su tiempo, vamos a intentar respetar las reglas. Señor Erzog, Señor Erzog, por favor. Señor Puig, es la segunda vez que le llamo al orden. Vamos a intentar respetar las reglas, por favor. Señor Erzog. Perfectamente. Bueno, ya que hablamos de educación, creo que es imprescindible que en España mejoremos la calidad de nuestra educación, que no es admisible que en el siglo XXI no tengamos ni una universidad entre las 100 mejores del mundo. Y para ello, primero, hay que mejorar la calidad de los docentes. Nosotros proponemos un MIR educativo, un sistema parecido al MIR de la sanidad, en el cual los profesores puedan seguir formándose mientras ya ejercen su profesión, el ejercicio docente. Tenemos que mejorar las becas, reducir los requisitos que ha elevado el Partido Popular. Proponemos un sistema de préstamos gratuitos, como pasa en otros países de Europa, en el cual cualquier estudiante puede pedir un préstamo a coste cero, a interés cero, y después devolverlo cuando encuentre trabajo. Y necesitamos acabar con la endogamia de la universidad y por supuesto, pues facilitar una universidad gratuita y de verdad de calidad. Señor Rivera, le quedan 13 segundos. Señor Puig, usted dice que nacimos para derogar una ley de educación. Ciudadanos nació para parar los pies al independentismo. Y nos ha ido bastante bien. Pues si no había, entonces. Pues no ya ve. Señor Miren, con José Luis Rodríguez Zapatero las pensiones mínimas aumentaron un 45% en términos nominales. Se congelaron un año. Ustedes han condenado a las pensiones para toda la vida. Con José Luis Rodríguez Zapatero hicimos una ley de dependencia. Ahora hay 400.000 personas que están en lista de espera porque ustedes también congelaron la ley de dependencia. Si se ha reducido la lista Miren, a la mitad. queremos quitar los copagos impuestos por el Partido Popular a los mayores y a los dependientes, y los copagos que hasta ahora llevaba Ciudadanos en el programa. Eso Usted no es dice, verdad. ya no los lleva. Eso no es verdad. Ustedes han cambiado el programa. Sí, todos los pero días es lo evidente. cambiamos. Miren, cambian el programa hasta dentro del mismo programa. Aquí dicen, por ejemplo, que el fiscal general del Estado en la página 8 de su programa lo va a elegir el Gobierno, y en la página 239 dicen que lo tiene que elegir el Congreso de los Diputados por 3/5 partes. Esto no es serio. No, nada. Señores de Ciudadanos, esto no es serio. Nada. No se puede ni cambiar el programa dentro del mismo programa, ni cambiar el programa dentro de las elecciones porque les vayan mal. Ustedes defendían los copagos. Eso no es verdad. Señor Errejón.
Bueno, yo creo que estamos muy acostumbrados a que en temporada electoral se esconden las tijeras. Estamos acostumbrados a que el Partido Popular haya rebajado un poco los tijeretazos y los recortes, porque viene temporada electoral, al mismo tiempo que se compromete con Bruselas a que si gana volverán otra vez los tijeretazos, y esto lo hemos visto muchas veces. Se acordará toda España le están subiendo el IVA a las chuches, y después es exactamente lo que hace el Partido Popular. Nos acordaremos también del comportamiento, digamos, dual del Partido Socialista, que está al lado de la gente en campaña electoral, al lado de los privilegiados cuando le toca gobernar. No se trata de cambiar solo las caras. Lo que proponemos es que hay que blindar los derechos sociales en la Constitución para que, independientemente de quién gane las elecciones, hayamos hecho como acuerdo de país, que hay algunas cosas que son demasiado importantes como para que estén al albur de un mal gobierno que decida que vamos a competir recortando por abajo. No promesas, garantías en la Constitución. Quedan con tiempo el PNV, UPyD, el Partido Popular. ¿Y nosotros? Unidad Popular. Efectivamente, UPyD no, sino Unidad Popular, Izquierda Unida. El directo. Señor Garzón, empieza así. Brevemente, por el tiempo que queda, yo creo que las pensiones son un derecho y tenemos que recordarlo. Por lo tanto, han de financiarse igual que se financia la sanidad y la educación. Es decir, que si hace falta con impuestos extraídos desde luego de un sistema fiscal progresivo que pagan más los que más tienen. Me ha parecido escuchar aquí sobre propuestas de vivienda alguna cosa interesante, porque nosotros creemos que la vivienda hay que garantizarla como un derecho humano y que por lo tanto lo que hay que hacer es desde luego no pedir por favor a los bancos que no desahucien, no poner un código ético, sino directamente garantizar que ningún ciudadano es desahuciado, ninguna ciudadana es desahuciada, y que hay que garantizar que se puedan expropiar las viviendas para garantizar un derecho humano como es el de la vivienda. PNV, Partido Popular. Bueno, estoy oyendo continuamente de recentralizar educación y sanidad, y desde luego ustedes tomaron la decisión, PP y PSOE, de pasarlo a todas las comunidades autónomas, pero la comunidad autónoma vasca lo tenía desde antes, y los vascos no estamos dispuestos a renunciar a nuestras competencias, menos cuando funcionan perfectamente bien. Partido Popular. Sí, hablamos de educación, es que los datos son los datos. Es que se ha reducido el fracaso escolar en apenas 4 años un 6%. Las becas están en récord histórico. La educación tiene que ser de más calidad. Es la herramienta de futuro. Como nuestros hijos van a ser competitivos en el mundo laboral más globalizado que nunca. Y para eso queríamos una ley que fuera absolutamente rigurosa y que reforzara materias comunes, bilingüismo, pruebas de acceso y libertad de elección. Y respecto a la sanidad, hemos incorporado 200.000 parados de larga duración, por ejemplo, a un sistema y ya no pagan tampoco medicamentos, con lo cual no mintáis. Se ha reforzado la política social precisamente en esta legislatura. Señor Surroca, tiene 6 segundos a ver cómo lo hace. Se tiene que blindar el modelo educativo en Cataluña y nosotros queremos que eso se reconozca en la Constitución y también nuestra lengua, que tengamos soberanía en el modelo educativo y lingüístico. Pues abrimos a esta hora el tercer bloque, que es regeneración democrática y modelo de Estado. ¿Cómo debe impulsarse la transparencia y combatirse la corrupción? Hay que cambiar la ley electoral. ¿Dónde deben trazarse las líneas rojas a una posible reforma de la Constitución? ¿Están a favor o en contra de que una comunidad pueda celebrar un referéndum de autodeterminación? Comienza el candidato del Partido Popular, en este caso, tiene usted, señor Casado, 1 minuto. Muchas gracias. La pasada semana vinieron a mi circunscripción, a Ávila, el presidente del Gobierno, con Adolfo Suárez, a reivindicar el legado de su padre y sobre todo a reivindicar el legado de la transición española y de la Constitución, que precisamente antes de ayer cumplía su 37 aniversario. Por desgracia nos hemos quedado solos ante la defensa de una Carta Magna que nos ha dado los años de mayor prosperidad de toda nuestra historia y precisamente que es la mayor garantía para preservar la unidad de España y para consagrar que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto. Con la Constitución y con gobiernos con experiencia y con solvencia es como podemos evitar desafíos secesionistas o independentistas que están llevando a los catalanes a un callejón sin salida. Con esa solvencia y experiencia, por ejemplo, con la que también defendemos el legado de los que nos han precedido, entre ellos las víctimas del terrorismo. Ahora se habla mucho del terrorismo yihadista, pero también hay que hablar del terrorismo etarra que dejó en España muchas víctimas. Yo ayer precisamente estuve con la madre de Fernando Trapero y hay que reivindicar, 8 años después de su asesinato, que el Partido Popular sigue con ese legado y que precisamente por la experiencia de que nuestra Constitución, nuestra democracia, nuestras libertades se han cimentado con el sacrificio de muchos, pensamos que somos el mejor proyecto para que España siga unida. Escuchamos al Partido Socialista. Durante 25 semanas consecutivas estuve pidiendo la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. No le quería preguntar de dónde provenía la fortuna de Bárcenas. Quería preguntarle cómo financiaba el Partido Popular sus campañas. Bárcenas controlaba las cuentas del Partido Popular. Bárcenas pagaba las obras del Partido Popular, compraba las sedes del Partido Popular, pagaba a los proveedores del Partido Popular en campaña y también daba sobres dentro de la sede del Partido Popular. Bárcenas compartía sus fuentes con el Partido Popular.
compartía sus fuentes y Bárcenas amasó su fortuna de las mismas fuentes por las que el Partido Popular pagaba a sus proveedores. Bárcenas tenía su fortuna de las mismas fuentes y por los... Bárcenas y el Partido Popular compartían sus fuentes porque durante mucho tiempo Bárcenas y el Partido Popular fueron lo mismo. Estoy absolutamente convencido de que los militantes y muchos dirigentes del Partido Popular no confiaban en Bárcenas, pero Mariano Rajoy sí lo hizo. Confiaba tanto en Bárcenas que le ascendió de gerente a tesorero y de tesorero a senador. Por eso nada de lo que diga el Partido Popular en materia de lucha contra la corrupción será creíble, porque el señor Rajoy tenía que haber dimitido hace 2 años, cuando se conocieron estos hechos. Por eso apelo a los ciudadanos para que impidan que Mariano Rajoy, por estos hechos, siga siendo presidente del Gobierno a partir del próximo día 20 de diciembre. Veníamos comportándonos legalmente, con las reglas. Vamos a intentar que siga así en esta segunda parte del debate. Es el turno de Democracia y Libertad, de Unió, que como le estamos diciendo a lo largo de toda la noche, se han dividido su tiempo. Comienza el señor Puig. Muy bien, yo estoy aquí en representación de 2 millones de personas que votaron a favor de iniciar un proceso de independencia en Cataluña. Tenemos este mandato, queremos hacerlo legalmente, queremos hacerlo cordialmente, queremos hacerlo negociadamente. España es un país democrático, España está en Europa y en democracia estas cosas se resuelven votando y por tanto nosotros estamos convencidos que un día España no tendrá otro remedio que aceptar que esto se dirima en las urnas. Mientras tanto, todos pueden contar con nosotros para mejorar la vida de los españoles, de un país que tiene tan poca productividad que las pensiones no se podrán pagar y tan poca equidad que esto se hunde. Unió. Es curioso que el señor Puig diga que quiere respetar la legalidad cuando en el Parlamento de Cataluña han votado justamente la desconexión y lo contrario. Desde Unión lo que proponemos es una disposición catalana, una disposición al modelo que puede tener el País Vasco o Navarra, donde se reconozcan primero la realidad nacional catalana, queremos también un concierto fiscal solidario y en tercer lugar queremos que se blinde nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro modelo lingüístico. Y además lo que queremos es que todo esto lo voten los catalanes. Unidad Popular. Sí, hace 4 años estuvimos miles de españoles y de españolas ocupando las plazas en el 15M exigiendo un nuevo proceso, un nuevo país, una nueva forma de hacer política y economía. Decíamos que no queríamos ser mercancías en manos de políticos y banqueros, queríamos una nueva forma de hacer las cosas, queríamos erradicar la corrupción. Hablábamos no de una reforma concreta de maquillaje, hablábamos de una nueva constitución, hablábamos de nuevas reformas que cambiaran el fondo para luchar contra esa corrupción que muchos habíamos luchado ya anteriormente desde nuestras formaciones, en mi caso Izquierda Unida. Destapamos también la Gürtel en el año 2003. Nos presentamos y fuimos la querella contra el Partido Popular y contra Bárcenas. El abogado, de hecho, es candidato de Unidad Popular por Madrid, el abogado contra el caso Bárcenas. Luchamos contra todo eso porque sabemos que no vale una reforma de cosmética. Hay que blindar los derechos en la Constitución y eso hay que hacerlo entre todos y todas, pero eso solo se puede hacer abriendo el debate a través de un proceso constituyente. Una reforma cosmética solo será el debate entre las élites de los partidos. Queremos recoger el espíritu del 15M que muchos defendimos, que es que el debate baje a la calle, desde los barrios hacia arriba y no desde arriba hacia arriba. Unión por la Democracia. Bueno, he escuchado mucho hablar de Bárcenas, pero a mí me gustaría decir que la corrupción es un problema institucionalizado en España. O sea, Bárcenas y los Pujol compartían testaferros, con Rato. Y lo mismo estaba el PSOE, que Izquierda Unida, que el PP, estaba en las cajas de ahorros y tenían tarjetas black. Por lo tanto, yo creo que es un momento de salir de esa dinámica, ¿no? Yo creo que en España tenemos un gravísimo problema de corrupción política, de politización de las instituciones, de degeneración de nuestras instituciones y hay que abordar la reforma de la Constitución. Tenemos un sistema que efectivamente ha traído progreso a España, una Constitución que ha traído progreso, pero que está agotada. Y frente al inmovilismo del Partido Popular y aquellos otros que quieren reformar la Constitución para liquidarla, en UPyD tenemos un modelo muy claro, en el cual queremos reformar lo instrumental para garantizar lo elemental, lo importante, lo básico, que es la unidad de los españoles, que es la igualdad, que es la soberanía nacional. Por lo tanto, habrá que reformar la Constitución para blindar la igualdad, no para contentar a Cataluña o al País Vasco, sino para contentar a todos los españoles y habrá que hacerlo en la próxima legislatura. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues yo me temo que aquí, digamos, la desvertebración de España ha seguido dándose desde la transición, si quiero o no, porque hay 2 naciones que se sienten como tales, que son Euskadi y Cataluña. Y eso es una realidad. Se quiera suprimir, pero una y otra vez
en las elecciones se demuestra que hay sociedades que se sienten diferentes y que tienen opciones diferentes, que se sienten nación y que les gustaría tener una relación leal pero bilateral con el Estado central. Yo creo que eso es posible enfrentarlo, sería deseable enfrentarlo, pero desde luego no veo mucha voluntad. Si no se enfrenta, seguiremos teniendo el problema de la desvertebración en el Estado. Podemos. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y yo creo que hay mucha gente que nos puede estar viendo y que le produce sonrojo lo que ha pasado en España durante todo este tiempo, le produce vergüenza y le gustaría tener un gobierno que no se escondiera y que diera la cara cuando la policía entra en sus sedes a registrar o a buscar los discos duros. Durante mucho tiempo, cuando sucedían estas cosas, nos decían que estábamos ante casos de manzanas podridas, pero se multiplican a tal velocidad y cada vez más arriba que podemos empezar a pensar que tenemos un problema estructural. Y ese problema estructural lo definió muy bien el señor Jordi Pujol en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña. Dijo que nadie se crea que se puede cortar una rama sin que caiga el árbol entero. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que en España ha habido un secuestro de la democracia. Ese secuestro de la democracia ha consistido en que los privilegiados se han comprado partidos políticos y han conseguido que se hagan todas las leyes a su servicio. Y eso no solo es un problema de injusticia, es un problema de un agujero negro que tiene nuestra economía y nuestras políticas sociales. Con cada una de esas tramas mafiosas que ha secuestrado las instituciones, perdemos dinero de todos y de todas para el crecimiento o para la protección social. Y cerramos esta ronda inicial del tercer bloque con Ciudadanos. Para Ciudadanos, la regeneración democrática e institucional seguramente sea una de sus razones de ser. Ciudadanos nació para corregir ciertas cosas. El problema de la justicia nace de su politización. Cuando en 1985 los compañeros del señor Hernando, el PSOE, decidió que en la elección de los poderes judiciales intervinieran los políticos, Montesquieu se murió. Y la corrupción nace precisamente de una justicia politizada. Creo que nadie duda que si no hubiera una injerencia de los poderes políticos en la justicia, ahora mismo posiblemente los Pujol o Rodrigo Rato posiblemente estarían en la cárcel. Queremos ir por ahí. Aparte de eso, queremos emprender una reforma de la administración, acabando con instituciones carísimas que lo único que consiguen es ser cementerios de elefantes para políticos que ya quieren dejar la vida activa. Y hablo, por supuesto, de las diputaciones provinciales y del Senado, que cuesta la friolera de 54 millones de euros al año. Señor Esteban. No, antes de que se empiece a hablar sobre este tema de transparencia, de leyes, etcétera, yo no voy a negar que se han dado pasos importantes en ley de financiación, Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí el problema radica en la actitud de los propios partidos políticos desde su cabeza. Cuando ocurre un suceso de estos, tienen que dejar bien claro que eso no es aceptable, incluso denunciarlo y apartar a la gente que está en un grado de sospecha claro. Y me temo que esa es la clave, porque podemos hacer muchas leyes, pero también he visto leyes de financiación que se han ido saltando. Por lo tanto, lo que hay que es jugar con las reglas esas de juego y, desde luego, dar ejemplo ¿desde dónde? Desde las propias cúpulas de los partidos. Ahí está bien darse golpes en el pecho, pero hay que proponer garantías concretas que garanticen, valga la redundancia, que venga quien venga, tenga las tentaciones que tenga, no lo va a poder hacer. Las sociedades maduras se dotan de instituciones y de dispositivos para que no se pueda repetir. Ahí van 3 medidas concretas. En primer lugar, tenemos que garantizar la independencia y los recursos de los jueces. Eso no se hace acabando con el Consejo General del Poder Judicial. Eso se hace dando más derecho a los jueces para no tener que depender de la posible llamada del Gobierno o del Ejecutivo para que le diga a algún juez: ten cuidado a ver a quién investigas. Necesitamos que nuestros jueces no necesiten ser héroes para atreverse a investigar las tramas de los poderosos, porque si no, nunca van a poder cerrar ese gran agujero negro de la economía española. Necesitamos prohibir las puertas giratorias. Se tienen que acabar los enchufes de los políticos que acaban después en consejos de administración de las grandes empresas vendiendo los contactos que hicieron cuando estaban al servicio de la gente. Y en último lugar, tenemos que ampliar los plazos y acabar con la impunidad en materia de corrupción. Y cuando alguien desfalca algo del dinero público, si él no se puede hacer responsable, se tiene que hacer responsable subsidiario su partido político. Hay formaciones que practicamos la transparencia para que todo ciudadano pueda ver cada euro que se ingresa y cada euro que se gasta. Si se puede hacer en una formación política, se puede hacer en las instituciones. Una ley de cuentas claras, como hemos propuesto, por cierto, en el Parlamento de Andalucía, aunque Ciudadanos ayudara con sus votos al Partido Socialista a que no saliera hacia adelante. Nosotros llevamos en nuestro programa político esa asunción bueno, pues si un cargo público de Ciudadanos mete la mano en la caja, Ciudadanos tendrá que responder subsidiariamente del quebranto económico que se le cause a la caja pública. Y luego hay otra historia que hay que suprimir. Hablamos de los indultos. El indulto es una figura jurídica que tiene que existir, pero tiene que existir para casos extremos.
En nuestro programa político está que los indultos se suprimen para casos de corrupción. Por cierto, de corrupción y también de violencia de género. Son los dos únicos casos que excepciona el indulto. Bueno, siempre que se habla de corrupción yo tengo la misma sensación, ¿no? Todo el mundo habla de que proponemos, pero ahora, a la hora de la verdad nadie mueve un dedo. Y esta es la impresión que tengo yo desde Unión Progreso y Democracia. Esta misma mañana yo he registrado, por ejemplo, la denuncia en la Comisión Nacional de Mercado de Valores para que se investigue la cúpula de Abengoa, por haber creado un agujero multimillonario que ha perjudicado a pequeños inversores. Ayer, por ejemplo, presentamos un escrito para que no se archive el caso Bankia gracias a la reforma del Partido Popular, que ha limitado los plazos de instrucción. Por lo tanto, yo, y sobre todo a los emergentes, que tanto predican, tanto hablan de la regeneración, les pediría que practicaran un poco, que la corrupción se hace combatiéndola. Se hace, por ejemplo, renunciando a los nombramientos, al reparto de las instituciones, como ha hecho UPyD, el único partido de este país que teniendo posibilidad, por ejemplo, de nombrar su delegado en la justicia, se negó a hacerlo, en los organismos supervisores, en las televisiones públicas. Por lo tanto, la corrupción es una cuestión de práctica. Y yo les invito de verdad a que hagan algo, porque Ciudadanos lleva 10 años en Cataluña y parece que se ha enterado ayer, por ejemplo, del robo a manos llenas de la familia Pujol, ¿no? Por lo tanto, esto es lo importante. Cuando hablamos de corrupción es hacer, y es lo que los españoles necesitan, por otro lado. Hombre, no creo, Andrés, que estés acusando a Ciudadanos de mirar para otro lado en el caso de la corrupción, bueno, pues o de no meter el dedo en el ojo todo lo que se ha podido a la familia Pujol, bueno, dentro de las posibilidades que existen, que como tú bien sabes en Cataluña eran muy pocas, ¿eh? Pero nosotros hemos presentado una querella contra los Pujol en Cataluña y gracias a eso hay un procedimiento en la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, no sé a qué te refieres. Sí, estoy oyendo hablar de corrupción como si fuera un elemento solo propio de la maldad del representante político, del representante público. Nosotros hemos presentado más de 45 medidas concretas contra la corrupción, pero entendiendo que la corrupción no es solo de aquel que coge el sobre, sino también de aquel que da el sobre. Es decir, las grandes empresas que a veces financian de forma ilegal a los partidos políticos a cambio, naturalmente, de favores. O ese poder privado salvaje que es el que realmente está gobernando nuestro país. Porque en última instancia el verdadero problema democrático de nuestro país es que mandan quienes no se presentan a las elecciones. Si en estos 4 últimos años hubiéramos sustituido a Mariano Rajoy por un gran empresario como Florentino Pérez, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado el intermediario. Es un problema estructural y es un problema que tiene que ver con la composición de un sistema económico que diferencia entre la administración pública y un poder salvaje que es el que decide por nosotros y nosotras y al que no tenemos acceso. En esta legislatura el Partido Popular ha perdido también la oportunidad de abordar una cuestión importante como es el régimen de financiación de los partidos políticos. Nosotros presentamos propuestas en ese sentido y miró hacia el otro lado por falta de valentía y también para maquillar un poco la realidad, explicando que hacía propuestas para luchar contra la corrupción, pero realmente no se abordó cuál tiene que ser el modelo de financiación de los partidos políticos. Este es un tema muy relacionado también, lamentablemente, con la corrupción. Estamos ya en la mitad de este bloque, escucharemos al Partido Popular, que todavía no se ha pronunciado, al Partido Socialista, y luego les invito a centrarnos en los últimos minutos de debate sobre el modelo de Estado que queremos. Señor Casado. Bueno, yo de verdad insisto que es bueno leerse los programas antes de venir a debates y sobre todo haber estado en la legislatura y en el Congreso de los Diputados. La ley de control de la financiación de los partidos políticos se ha aprobado esta legislatura. Fui ponente, ¿no? lo sé pues de por qué eso, hablo. es decir, al final la corrupción no es cosa de partidos, es cosa de personas. Yo podría decirle a Antonio los casos de los ERES, los casos de Mercasevilla, el desfalco de 6.000 millones de euros de dinero público, el que quería asar una vaca, el que compraba cocaína y se iba de prostitutas con dinero público. Pero creo que aquí los espectadores lo que quieren es ver para qué nos pagan, que es para que estos casos absolutamente nauseabundos no se vuelvan a repetir. Y esto es lo que ha hecho el Partido Popular. Primero, pedir perdón por aquella persona que haya podido instrumentalizar nuestras siglas en beneficio propio. Segundo, expulsarlo. Segundo, cesarlo. Tercero, ir a la justicia y luego legislar. Primero, en la prevención, ley de transparencia y ley del autocargo. Y luego en la sanción, código penal, más tipos, más penas. Y luego ley de enjuiciamiento criminal, plazos más cortos de prescripción. Más largos de prescripción, perdón, pero más cortos de instrucción, porque si no parece que el mismo caso se va repitiendo durante 6 años y la gente piensa que hay indefensión. Y no hay indefensión porque en España la impunidad no existe. La Fiscalía, los jueces, la agencia tributaria hace su trabajo con absoluta independencia. Hay que decir que en España se cumple la ley y que los corruptos no tienen cabida en nuestras instituciones. Sí.
Rajoy es ese presidente del gobierno que tenía que haber dimitido hace 2 años y medio o 3 años, cuando se conoció el escándalo de la financiación ilegal de su partido durante 20 años. Y Miñán y Chávez no tienen nada que ver, son intachables. El gran legado que nos va a dejar Mariano Rajoy, además de unos contratos precarios y unos trabajadores más pobres, es una España más dividida que nunca, una España más enfrentada que nunca. Desgraciadamente, Rajoy defiende la unidad y defiende la Constitución, pero no ha sido capaz de resolver el problema del enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España. No ha sido capaz de dar ningún paso. La irresponsabilidad de Mas, pero también la inacción de Rajoy nos han llevado a una situación que no tiene salida, salvo que acometamos la reforma de la Constitución que hace 37 años nos dimos. Nosotros no estamos a favor de un referéndum, porque creemos que el referéndum en Cataluña es renunciar al acuerdo. Estamos a favor del acuerdo, estamos a favor de reformar la Constitución y de que de esa Constitución, de ese proceso, recompongamos la unidad y compongamos los consensos rotos. Pues con este turno del señor Hernando hemos entrado en el asunto que les anunciaba. Es necesario reformar la Constitución, hay que devolver competencias al Gobierno central, hay que dar más competencias, las comunidades tienen que tener todas las mismas competencias, no. ¿Es necesario un referéndum de autodeterminación o debe ser posible un referéndum de autodeterminación en cada comunidad que lo pida? Solo en las comunidades históricas. Queda abierto el debate. En Cataluña se va a producir un referéndum. Se va a producir un referéndum más tarde o más temprano, un referéndum con garantías. Por cierto, no esta especie de simulacro de plebiscito que se regalaron mutuamente el señor Mas y el señor Rajoy, que ahora no nos queda muy claro si era plebiscito quién lo ha ganado y quién lo ha perdido, porque si era plebiscito lo perdió el independentismo. En Cataluña en algún momento se va a votar. Se va a votar en las urnas cuál es la relación que los catalanes quieren tener con el resto de España. Lo que estamos diciendo básicamente es que para cuando llegue ese momento debería haber una propuesta de España con capacidad de ilusionar, de decirle a los catalanes con franqueza: creemos que tenéis derecho a decidir cuál es vuestro encaje con el resto de España y queremos que os quedéis. Pero para eso hay que modificar a la España actual, que obviamente se ha hecho menos atractiva porque se ha convertido en un pozo, digamos, de corrupción y de desigualdad. No como Cataluña. Sí, nosotros queremos construir un nuevo país y entre todos y entre todas estamos convencidos de que se puede hacer. Para eso 2 elementos: democratizar la economía para que nadie tenga privaciones y democratizar la política con instituciones democráticas, que se permitan referéndums, que se permitan revocatorios, que se permitan iniciativas legislativas populares, que se democraticen los partidos. Somos la única candidatura que ha elegido a todos sus candidatos y candidatas por primarias abiertas. Ninguna otra puede decir lo mismo. Todo eso hay que interiorizarlo y creo que el problema de Estado, nosotros no somos independentistas, nosotros creemos que los problemas políticos se resuelven desde la política y creemos que las clases populares de Cataluña, de Grecia, de Portugal, de Andalucía, compartimos los mismos retos ecológicos, retos de diversa naturaleza, que es mejor que colaboremos y cooperemos para enfrentarlos. Por eso somos partidarios de que ese nuevo país tenga un modelo de debate, de negociación entre todas las partes, que aspire a construir un modelo federal y, por supuesto, dentro de esa democratización del Estado, sea un modelo también republicano, para que la jefatura del Estado también sea elegida por todos y por todas y podamos tener una democracia real como exigíamos hace 4 años ocupando las plazas. Una notita previa. Ni un cargo público de mi partido ha sido nunca condenado por corrupción, ni hemos llevado ni se nos ocurriría llevar nunca imputados en las listas. Dicho eso, yo insisto, aquí hay un problema nacional en Cataluña y en Euskadi. Y no valen soluciones que podrían ser aplicables a otras comunidades autónomas, precisamente por la sustancia de ese problema, el hecho nacional y la conciencia nacional de esos países. Es una reivindicación que tiene que ser atendida, abrir un diálogo. No valen tampoco árbitros parciales como el Tribunal Constitucional. Hay que buscar otras vías. No sé, yo creo que la bilateralidad sería la correcta, pero desde luego hay que enfrentar el problema. Ustedes dicen, quisiera oír a través del acuerdo, y yo estoy también de acuerdo en eso, en buscarlo, pero también para que dé un cauce a que la sociedad se pueda manifestar y a que sepamos, por ejemplo, los catalanes lo que piensan o los vascos lo que piensan. En cualquier caso, es un problema que hay que afrontar, que espero que sea afrontado por generosidad por todas las partes y que podamos llegar a un acuerdo y a una solución. Vamos a verlo.
Nosotros nos sentimos perfectamente cómodos con el modelo territorial. Sí creemos que debemos de ir hacia la clarificación de competencias en aras de una igualdad y de una equidad. Todos los territorios españoles deben de tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Decía el señor Puig que estaba aquí representando a 2 millones de catalanes que exigían ser independientes. Me pregunto qué pasa con el resto de los catalanes, porque a lo mejor también tienen derecho a querer cosas. Hombre, desde luego, igual que todos. Por supuesto, igual que todos. Mi partido jamás se posicionará a favor de un referéndum de autodeterminación, ni en Cataluña ni en Euskadi. Y en cuanto al tema monarquía-república, creo que ahora mismo el problema que tiene España no es precisamente que si es una república o si es una monarquía, que hay problemas bastante más graves. Bastante más graves. La jefatura del Estado se votó en su momento. Se votó entre democracia o dictadura, no se votó entre república o monarquía. Y en el paquete que venía de la democracia venía una monarquía. Y corresponsable de la corrupción estructural de la que estamos hablando con el ciudadano Juan Carlos de Borbón. La monarquía no ha sido culpable de la corrupción. Digamos que ha habido abusos por parte de la monarquía, pero evidentemente no vamos a relacionar ahora directamente. Ahora resulta que la culpa de la corrupción la tiene el rey. Mira. No toda. He dicho que es corresponsable y ha participado en la corrupción estructural. Desde el caso de Urdangarín hasta, desde luego, los casos silenciados durante muchos años por la prensa de este país. Se le ha acabado el tiempo. Señor Puig. Sí, mire, nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. Lo que pasa es que sabemos que podemos construir en Cataluña un país como Austria o Dinamarca, tan sencillo como eso, porque cualquiera puede construirlo si quiere hacerlo. Y hemos llegado a la conclusión que España no tiene un proyecto de ser como Alemania. Un país próspero y equitativo como es Alemania, donde Cataluña soñó poder formar parte como Baviera, para entenderlos. Hemos llegado a esa conclusión y, por tanto, preferimos ser nosotros los que construyamos en Cataluña un país tan sencillo como Austria o Dinamarca. Nosotros pensamos que entre el inmovilismo de unos y el rupturismo de otros, que de hecho en Cataluña nos ha llevado a que ni siquiera tenemos el presidente investido en estos momentos, pues creemos que hay una solución intermedia, una solución que es posible, una solución que es viable, y es lo que decía antes, es esa disposición catalana, en la que tenemos que recuperar ese espíritu que hubo en la transición, ese espíritu de diálogo, intentar llegar a acuerdos, y entendemos que es posible. Y además del panorama político que se va a abrir a partir del 20 de diciembre, posiblemente llevará a la necesidad de llegar a acuerdos, y ahí es donde estará Unión para alcanzar ese acuerdo. Yo no sé si este proyecto de parecerse a Alemania, que si se fomenta a través del 3%, la corrupción sistemática, por lo tanto, bueno, yo me permito discrepar, ¿no?, de esas buenas intenciones. En UPyD pensamos que no hay nada más progresista que España. Y desde luego a mí me sorprende que partidos que se dicen de izquierdas hayan abrazado el nacionalismo, ¿no?, hasta el punto de defender el derecho a decidir, que básicamente consiste en que no decidamos todos. Esta es la esencia del derecho a decidir, es que yo, por ejemplo, no puedo decidir, ¿no? Bueno, pues curioso, ¿no? Por lo tanto, lo que España necesita es una reforma, desde luego, para crear un Estado federal simétrico, en el que se blinde la igualdad de todos los españoles, en el que acabemos con los privilegios, sí, privilegios, del País Vasco, de Navarra, las cosas hay que llamarlas por su nombre, el concierto económico, los derechos forales, y que de verdad tengamos los mismos servicios públicos independientemente del lugar en el que vivamos. Podemos, Unidad Popular, PNV por alusiones. Por alusiones. Por supuesto, señor Puig. Mire, usted ha dicho que nosotros que no está de acuerdo en que podamos construir ese sueño. ¿Y por qué no podemos construir ese sueño? ¿Qué tenemos de raro para no poder construir ese sueño? Y por otra parte, ¿por qué se quiere cargar el País Vasco si, insisto, es el sitio de España donde funciona mejor? Lo que tienen que hacer es imitar al País Vasco. Tiempo. ¿Partido Popular, señor Casado? Sí, bueno, yo primero creo que es muy inapropiado decir que la monarquía es corrupta. Yo creo que tenemos una gran monarquía a la que le debemos una gran labor por España. Pero sobre todo yo ya he dicho qué modelo tenemos para España. Y el modelo que tenemos también contrasta con eso de suprimir diputaciones y municipios. Que pisen el terreno rural, que vengan a una provincia como la mía, que el 98% de municipios desaparecerían directamente, porque ya tienen la capacidad de mancomunar servicios y ya están las diputaciones para dar la central de compras a ayuntamientos pequeños. No podemos tener una España de primera y de segunda, una España rural y urbana, volver atrás. Yo creo que queremos en la España de consenso, vertebrada, que ha defendido siempre el Partido Popular.
Nos quedan 30 segundos del Partido Socialista, de PNV y de Ciudadanos. Vamos por ese orden. Hace 40 años los españoles iniciamos la aventura democrática seguramente más apasionante y exitosa de nuestra historia. Lo hicimos en base a un acuerdo constitucional que forjaron personas tan distintas como Santiago Carrillo, Miquel Roca, Felipe González o el propio Adolfo Suárez. Entonces fue posible de personas que venían unas del exilio y otras que habían sido represaliadas. Ahora también tiene que volver a ser posible. Nosotros le decimos a Cataluña que queremos hacerlo posible. Reformemos la Constitución para blindar los derechos sociales y para que cada español, cada catalán, cada vasco lo sea a su manera dentro de este país. Señor Esteban. Bueno, el pacto estatutario ha sido transformado. El Tribunal Constitucional nos ha dicho claramente que no hay competencias exclusivas. ¿Qué es entonces cuando se dice competencia exclusiva en el Estatuto de Gernika? Y se ha recentralizado el Estado. Claro que se ha recentralizado, a través de leyes básicas y, por tanto, rompiendo un acuerdo que se hizo. Bueno, hay que, desde luego, aclarar todo eso y afirmar que Euskadi es una nación y que queremos estar como tales. Por cierto, en Escocia, en el referéndum, votaron los escoceses, no los británicos. Señora Rivera. Escocia no tiene nada que ver con el caso catalán, eso por un lado. Segundo, hablan ustedes de federalismo. Cualquier Länder alemán tiene menos competencias transferidas que Cataluña. Y para acabar, Pablo, sabes perfectamente que aquí nadie está hablando de acabar con pueblos. Se está acabando de mancomunar servicios. Los pueblos van a seguir siendo exactamente... No se está haciendo. Se están gestionando mal esos recursos. Y lo sabes perfectamente. Y antidemocrática. Hasta aquí. Ha sido un debate ilustrativo, intenso, podremos estar toda la noche, es verdad, pero es ya la hora de las conclusiones. Cada candidato tiene un minuto para pedir el voto para su partido. Comienza, en este caso, la candidata de Ciudadanos. Un país implacable con la corrupción. Un país donde ningún juez le deba un favor a un político. Un país con una sanidad pública, universal y gratuita. Un país con una educación puntera. Un país con salarios dignos y que cuando llegue el momento de la jubilación podamos disfrutarla. Un país donde cualquier ciudadano pueda caerse y volver a levantarse porque sabe que el Estado estará siempre ahí para darle una segunda oportunidad. Un país con empresas competitivas, que respete a sus científicos y a sus creadores. Un país donde los hombres y las mujeres puedan compartir responsabilidades a la hora de criar a sus hijos. Ese país puede ser España. Ese país es el proyecto de futuro que tiene Ciudadanos. Les esperamos en las urnas. Podemos. En España había un acuerdo de convivencia que decía básicamente que naciera uno en un barrio más humilde o en un barrio más privilegiado iba a tener derecho a intentarlo, iba a tener derecho a la igualdad de oportunidades y iba a tener derecho a un futuro digno. Ese acuerdo en España se ha roto y no lo ha roto la gente, lo han roto los privilegiados que se han puesto por encima de la ley. Durante mucho tiempo la gente esperó que los privilegiados y sus partidos políticos cambiaran y enmendaran. Y le defraudaron unos y confió en otros y le defraudaron esos otros. Después salió a la calle y a las plazas a reivindicar cosas de sentido común. Y estos le respondieron con un tono más o menos burlón: formad un partido político y presentaos a las elecciones. Desde entonces ha comenzado a cambiar la política en España. Han sucedido cosas que todos los expertos decían que no eran posibles y sin embargo la gente las ha ido haciendo posibles pasito a pasito. Lo hizo en las elecciones europeas, lo hizo ganando las principales alcaldías de España para el cambio político y ahora hemos visto que hay mucha gente que hace 2 días estuvo ilusionada, mandó WhatsApps a las familias durante el anterior debate, saltó frente a la televisión y bajó a la pausa del café con una sonrisa. Con esa fuerza vamos a ganar las elecciones. El último minuto del debate para el PNV. Vienen nuevos tiempos, está claro. Yo diría que podemos hacer un paralelismo hasta cierto punto con la transición. Vienen cambios y Euskadi debe estar presente en el Congreso y en el Senado con agenda propia. Puede, por lo que hemos oído aquí, que vengan tiempos de recentralización y debemos defender nuestras competencias. O puede que vengan tiempos de acuerdo, en términos de nación vasca. Hemos demostrado que autogobernarnos se hacen las cosas mejor, que autogobierno significa bienestar. Vienen esos cambios y hay que defender nuestro autogobierno, nuestro bienestar. El único partido que tiene un programa específico para Euskadi y que tiene capacidad probada negociadora es el Partido Nacionalista Vasco. Por eso, el voto adecuado en estas próximas elecciones en Euskadi es al Partido Nacionalista Vasco. Euskadi lehenik, Euskadi es lo primero. Unión Progreso y Democracia. UPyD nació 8 años para combatir la losa del bipartidismo, de la corrupción, del clientelismo, de la politización. Hemos trabajado mucho, hemos hecho bien las cosas y ahora, sin embargo, nos damos cuenta que nos quieren dar el cambiazo del bipartidismo viejo al bipartidismo nuevo, al bispartidismo. Y frente a eso, yo le pido a los ciudadanos que voten no por las promesas que sistemáticamente se incumplen, sino por los hechos, por lo que ha hecho cada uno. Por un proyecto como Unión Progreso y Democracia de gente sólida, honrada, ni un solo corrupto en 8 años, coherente
y que no tiene dueños, que no tiene patrocinadores y que defiende una España fuerte, en la que no haya españoles de primera y de segunda, en la que no haya desigualdades, en la que acabemos con los privilegios territoriales, con los privilegios políticos, con el despilfarro, en una sociedad más justa en la que de verdad el talento prospere en España. Unidad Popular. Sí, en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de oscuridad para la mayoría de los que nos están viendo, pero también para aquellos de que no nos pueden ver porque no tienen para apagar la luz, nosotros lo que proponemos es un mensaje de esperanza para construir un país, un nuevo país para las clases populares, por las clases populares, un país para los desahuciados, un país para la gente que sufre la crisis, las consecuencias de la crisis, el desempleo, para aquellos que temen perder su pensión, un país desde luego sostenible ecológicamente, un país feminista, un país con coherencia y un país en el que desde luego entendamos que la política es fundamental para transformar la sociedad, pero que la política también se ejercita en la calle. Dijo Marcelino Camacho que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. No se pide permiso a los poderosos, se les arranca desde la lucha social, la lucha en la calle, de las huelgas, las manifestaciones, en las votaciones. Nosotros creemos que hay que defender los derechos conquistados por nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, para que no caigan en vano esa lucha. Desde luego, ese es el nuevo país que queremos construir. Democracia y Libertad y Unión se dividen en su minuto final. Antigua con Convergencia y Unión. Sí, comenzamos por la señora Surroca. Bien, Unió representa el catalanismo moderado y de centro que no quiere romper la legalidad, que no quiere dividir el país, que no quiere un salto al vacío ni promesas imposibles, pero sí quiere avanzar en una solución en la relación límite entre Cataluña y España. Esto tiene que resolverse de manera inmediata i és possible. El 20 de desembre se plantejarà un nou escenari i des de la coherència d'Unió hi ha solucions possibles i viables. Per això demano el vot dels catalans. Democracia y Libertad. Mire, yo pido el voto a todos los catalanes que quieren votar su relación con España. A los que quieren votar independencia, es decir, a los que creen que en Cataluña se puede construir un país nuevo, un país europeo, un país homologable con los que están al norte de los Pirineos, y con el proyecto que se forme en España. En el año 78 los catalanes creyeron en un pacto con España. Ese pacto está roto. Nosotros creemos que no hemos sido nosotros los que lo rompimos. Si los españoles construyen ese proyecto y lo hacen suficientemente atractivo, yo apelo al voto a los que también quieren votar ese día, porque sin nosotros ese día no se votará. Minuto de oro para el Partido Socialista. Han sido 4 años malos para la inmensa mayoría de los españoles y las españolas. Por eso no podemos cerrar los ojos ante los recortes, ante las mentiras, ante los incumplimientos. No podemos pasar por alto la bajada de salarios, ni tampoco el ninguneo a las políticas de igualdad. No podemos olvidarnos de la vergüenza ajena que nos ha hecho pasar el presidente del gobierno, altivo y acosado por la corrupción. Pero España es un gran país. Y yo represento un partido que tiene 136 años de historia y hemos hecho muchas cosas juntos. Universalizamos la sanidad y la educación, levantamos un sistema de pensiones y de dependencia, modernizamos las infraestructuras, hicimos una democracia modélica que era admirada en el mundo y trabajaba en el corazón de Europa. Y a partir del 20 de diciembre podemos volver a hacerlo si tenemos un presidente del gobierno del que nos sintamos orgullosos como es Pedro Sánchez. Por eso pido el voto para el Partido Socialista, porque creo que somos la única opción para olvidar a Mariano Rajoy y olvidarnos de las políticas de la derecha. Y cerramos las conclusiones, los minutos finales con el Partido Popular. Yo creo que para cualquier persona su familia es lo más importante. Yo tengo una hija de 3 años y un bebé de 1 año. Y cuando pienso en el 20 de diciembre, lo que pienso es qué país van a recibir mis hijos. Por eso desde el Partido Popular lo que queremos es que nuestros hijos reciban una España próspera y fuerte. Una España que siga creciendo y creando empleo. Una España que siga haciendo sostenibles las pensiones y los servicios sociales. Una España que siga unida y plantando cara al desafío secesionista. Una España que siga siendo admirada en el mundo y consciente de toda la potencialidad de este gran país. Yo empecé este debate dando las gracias a los españoles por el gran esfuerzo que han hecho para salir de la crisis. Y quiero acabar este debate pidiendo la confianza para Mariano Rajoy y para el Partido Popular. Hemos demostrado que sabemos gobernar mejorando la vida de la gente. Pero sobre todo, lo que tenemos es la ambición y la ilusión para seguir mejorando España. Sinceramente, pueden confiar en nosotros. No les vamos a defraudar. Muchas gracias. Pues gracias a todos, a ustedes, a los 9 candidatos
que se han reunido en este plató. Hasta aquí este debate electoral, el más plural, el único con todos los partidos. Les recuerdo que el lunes viviremos en Televisión Española el cara a cara a Rajoy Sánchez y el próximo miércoles aquí debate, pero entre directores de periódicos. Hoy hemos escuchado 9 voces diferentes sobre cómo mejorar España. Queda, como siempre, la más importante, la suya. Buenas noches.